Bueno, y lo que queda de la clase vamos a ver otras técnicas de optimización. O sea, lo que vimos hasta ahora es que uno haciendo análisis estático puede hacer optimizaciones sobre fragmentos de código del programa, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene una asignación y hace análisis de variables vivas y determina que la asignación es a una variable que después no aparece viva, o sea, no está viva, esa asignación se puede eliminar con lo que habíamos llamado un dead store elimination. O por ejemplo, uno si en algún momento está usando una expresión, está calculando una expresión y uno ya sabe que esa expresión está disponible en una variable, en lugar de recalcularla, uno puede usar el valor que ya estaba disponible en esa variable. Eso es lo que uno puede hacer haciendo análisis estático. Y ahora vamos a ver algunas otras técnicas medio de manera, en una discusión un poco informal y de alto nivel, o sea, no vamos a ver algo así como algoritmos formales de optimización. Lo que suele pasar es que el problema de optimización es un problema que no está tan bien definido, no es que vamos a tener un algoritmo que dice entrada a un programa y salida a un programa optimizado para tal cosa. No es tan así, es más bien la optimización está en general por una serie de heurísticas que se combinan y uno generalmente tiene como una batería de heurísticas, de un montón de posibles cosas que uno puede hacer y uno aplica una y otra sucesivamente hasta que deja de tener ganas de aplicar, digamos, heurísticas y si uno tiene suerte el programa es mejor que antes y si tiene mala suerte no. Es un poco bastante heurístico el tema de la optimización, eso por empezar. Y además también hay que tener en cuenta que la optimización no siempre está definida en torno a un único a una única dimensión o un único parámetro que uno quiere optimizar. También porque, por ejemplo, uno a veces quiere optimizar el tiempo que tarda el programa en ejecutarse. Esa es una cosa que uno podría querer optimizar. Pero por otro lado uno podría querer optimizar la cantidad de memoria que usa ese programa. Y esos objetivos generalmente son conflictivos. O sea, si uno optimiza el tiempo a veces usa más memoria y viceversa. Entonces hay que tener eso en cuenta porque, o sea, en el sentido de que no se puede hablar de optimización como un fin independiente de lo demás. O sea, es un fin que está sujeto a cuál es el parámetro o cuál es la dimensión que uno quiere optimizar. Entonces vamos a ver una primera optimización que es quizás la más importante de todas, a mi parecer, que es el plegado de constantes. La idea es que si uno tiene una subexpresión que involucra solamente constantes, esa subexpresión se puede, lo se llama plegar. En inglés, plegado de constantes es constant folding. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si yo tengo esta expresión que es la suma de x con el producto de 2 y 3, el producto de 2 y 3 es una operación que involucra solamente constantes, entonces esto se puede transformar en 6. Esta transformación en este ejemplo está hecha a nivel del ST, o sea, antes de hacer la conversión a código intermedio, pero también se podría hacer a código intermedio. Por ejemplo, si acá uno tiene el producto de 2 y 3, o sea, uno tiene el código de 3 direcciones para evaluar esta expresión de acá, para calcular esta expresión de acá. Acá el producto de 2 y 3 es el producto entre dos constantes, entonces usando definiciones de alcance, que es una técnica de análisis estático que vimos hace un rato, uno podría saber cuáles son los valores posibles que puede tomar una variable. Entonces acá uno podría determinar que, por ejemplo, T2 solo puede tomar el valor 2 porque la única asignación que alcanza esta lectura de la variable T2 es esta de acá. Entonces uno podría reemplazar T2 por 2 y uno podría reemplazar T3 por 3. En realidad podría darse cuenta de que esta expresión depende únicamente de constantes fijas, entonces uno podría reemplazar T2 por 6. ¿Sí? Y acá uno evitó este producto. Pero además ahora la variable T2 antes estaba viva porque se leía acá y la variable T3 estaba viva porque se leía acá, pero ahora la variable T2 acá no está viva porque bueno, acá se usa T2 pero es esta asignación de acá y acá la variable T3 no está viva, entonces se pueden eliminar también esas asignaciones y ahora quedó este código que es más corto y hace menos operaciones que el original. Además, el plegado de constantes se puede generalizar para usar propiedades aritméticas. Está bien, por ejemplo, si uno tiene esta expresión que es x más 1
todo eso más 1, todo eso más 1, en esta expresión mirada así, de manera literal, tal cual está escrita, no se puede optimizar, ¿no? Porque x más 1 no es una constante, porque depende de la variable x. Y x más 1 tampoco, porque bueno, sí depende de la variable x y así. Pero uno podría usar algún procedimiento de reescritura sobre estas expresiones para determinar, o por ejemplo, usando el hecho de que la suma es asociativa, entonces uno podría asociar los paréntesis para reescribirla de esta manera y plegarla a su expresión constante que quedó. ¿Está bien? ¿Cómo hacer esto de manera precisa? Bueno, no sé, digamos, o sea, hay que usar heurísticas que, por ejemplo, reescriben esto de alguna manera en algún contexto. Cuándo y cómo, todo eso son un montón de detalles que no hay una receta para hacerlos de manera única. Distintos compiladores, por ejemplo, pueden implementar distintas técnicas de optimización. También el plegado constante se puede generalizar para usar identidades aritméticas. Por ejemplo, si a una variable le suma 0, por más que esta expresión no sea constante, uno ya sabe que sumar 0 no afecta el resultado, porque el 0 es el neutro de la suma. Multiplicar por 0 es siempre 0, o multiplicar por 1 o sea, el 1 es el neutro del producto, entonces se puede eliminar esta multiplicación. Acá una cuestión es que si uno quiere aplicar estas transformaciones directamente sobre la ST, hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, si uno reescribe invocar a f y multiplicar por 0 como 0, eso no es correcto en un lenguaje en el que f tiene efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, si f hace un print en pantalla, está bien, el valor de esta expresión es 0, pero además hay un print que se tiene que hacer igual. Entonces, esta expresión, a la hora de aplicar este tipo de optimizaciones, no resultaría en 0, resultaría en algo como esto. Resultaría en algo como código que evalúa f, descarta su resultado, su valor, el valor que resulta de ejecutar f, y después devuelve siempre 0 sin hacer un producto. Además, hay que tener mucho cuidado cuando trabajas con identidades aritméticas. O sea, esto, no sé, es algo que por ahí uno en la vida cotidiana no se enfrenta, porque uno generalmente no tiene que escribir optimizadores de un compilador, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta este tipo de cosas, que es que las identidades aritméticas que uno conoce de la escuela, digamos, secundaria, cuando uno trabaja con representaciones numéricas en la computadora, no todas siguen valiendo. Por ejemplo, si uno tiene enteros de longitud fija, por ejemplo, enteros de, no sé, 64 bits con signo, esta reescritura, que es que x más y dividido 2 es lo mismo que x más la distancia entre x dividido 2, esta transformación sería válida si uno trabajara con números enteros a secas, porque x más y menos x sobre 2 es lo mismo que, bueno, x más y sobre 2 menos x sobre 2, ¿está bien? Y esto también es lo mismo que x sobre 2 más y sobre 2, o sea que en sentido matemático, si uno los piensa como enteros, dan lo mismo. Pero si uno lo que tiene son enteros representados con 64 bits, por ejemplo, puede pasar que x e y sean números que son positivos y son muy grandes, digamos, o son suficientemente grandes como para que la suma de overflow y se interprete como un número negativo, y en ese caso esto va a dar un número negativo y esto va a dar un número positivo, y entonces ahí ya no valida esta identidad. ¿Está bien? También otro ejemplo es que si uno suma números de punto flotante, la suma para números de punto flotante no es asociativa, o sea que si uno hace x más y más z, no es lo mismo que hacer x más y todo más z. Porque por ejemplo podría pasar que y y z sean números muy chiquitos, entonces si yo a x le sumo y x es un número muy grande, pongámosle, si son números de punto flotante, si a x le sumo y, que es un número muy chiquito, x no se ve afectado y esto da lo mismo que x. Y ahora z de vuelta es un número muy chiquito y se lo sumo a x y me sigue dando x. Eso puede pasar. Pero podría pasar que además y z sean muy chiquitos, pero cuando los sumo ya no son tan chiquitos. Y entonces ahora cuando hago x más esto ya afecta el resultado final. Eso puede pasar. Entonces ni siquiera es asociativa a la suma con números de punto flotante. Bueno, usando esta idea de reescribir programas usando identidades, uno también puede reescribir programas usando identidades en lenguajes funcionales.
Con lenguajes, quiero decir con expresiones que no necesariamente son expresiones aritméticas, ¿no? Por ejemplo, si en Haskell uno hace map de f a una lista que es map de g a una lista xs, eso es lo mismo que hacer el map a una lista xs de la composición de f con g. Y en general, esta variante es mejor que la de la izquierda, porque la variante de la derecha hace un solo recorrido sobre la lista. Los compiladores de lenguajes funcionales como GHC, por ejemplo, que es el compilador de Haskell, que el compilador de Haskell más usado, digamos, el más conocido, hace este tipo de transformaciones y bueno, muchas otras, pero por ejemplo el compilador de Haskell tiene conocimiento sobre la función map y cómo se comporta para poder hacer este tipo de transformaciones. Además, el plegado de constantes se puede generalizar para lo que se podría llamar plegar construcciones condicionales o plegar el pattern matching. Por ejemplo, si yo tengo un if y la condición es true, puedo directamente eliminar toda la rama else y dejar el código que está en la rama then. ¿Está bien? Y uno se pregunta, bueno, ¿para qué? ¿Por qué el programador escribió esto? Si el programador escribió esto, está haciendo cualquier cosa el programador, ¿no? Eso es lo que uno piensa la primera vez que ve esto. Pero bueno, no es tan así, ¿no? Porque, por ejemplo, podría ser que haya no sé, ustedes saben que a veces uno pone algo así como if debug o if estamos en producción, hacemos algo y si no hacemos otra cosa. Y quizás esta constante debug se define una sola vez en el programa y cuando uno compila el programa esa constante está fija y solamente la cambia cuando pasa a producción, por ejemplo. Ese tipo de cosas se hacen. Entonces uno quiere que el código que compila para producción compile la versión más eficiente, digamos, o no compile todo el código asociado al debug. ¿Está bien? Eso uno a veces lo puede querer hacer. Ese es un motivo por el cual este código no es ridículo. Este código puede aparecer en la vida real. Otro motivo por el cual este código no es ridículo es que este código podría venir de otra etapa de optimización, porque como les dije antes, la optimización en general no es un algoritmo que optimiza, sino que es como una batería de un montón de algoritmos, cada uno de los cuales hace su trabajo, y entonces uno por ahí aplica algunas optimizaciones y después a la salida de eso le aplica otras optimizaciones y a eso nos da otra salida y después a la salida de eso se la vuelve a aplicar a la primera y como hay varias iteraciones de optimización donde el programa se somete a esta especie de no sé cómo decirlo, de multitud de algoritmos que tratan de mejorarlo. Y puede pasar que quizás una optimización por alguna razón deje código como este. Ahora vamos a ver que alguna optimización podría dejar código como este, donde acá queda un true y después otra optimización elimina lo que es innecesario y se queda solo con la rama den. Y más que cada optimización individual, lo que a veces interesa es como la sinergia entre muchas optimizaciones diferentes, como que quizás cada una independientemente hace algo no tan interesante, pero cuando las combinas el resultado que se obtiene es bastante poderoso de alguna manera. Son bastante poderosas los tipos de optimizaciones que pueden llegar a expresar esas combinaciones. O bueno, por ejemplo acá, si en caso de, esto es a nivel de la ST, ¿no? Esto a nivel del código de 3 direcciones, el código intermedio, si uno tiene un salto condicional, pero ya son constantes los parámetros, uno puede cambiar el salto condicional por un salto no condicional. Esa es otra manera de verlo. O por ejemplo, en un lenguaje funcional, digamos, si uno tiene la cabeza de una lista que tiene 3 elementos, ya en tiempo de compilación eso se puede reemplazar directamente por la cabeza, sin esperar al tiempo de ejecución a construir toda esta lista y después proyectar su cabeza. O si uno tiene pattern matching y ya la expresión que quiere analizar ya tiene una forma definida, se puede resolver en tiempo de compilación el pattern matching sin esperar al momento de la ejecución. Bueno, y creo que, o sea, a mi entender, digamos, a mi forma de verlo, o sea, aclaro que yo no soy un experto en optimización ni nada parecido a eso, o sea, simplemente digamos, sé lo suficiente para esta clase, pero no mucho más que eso. A mi entender, el empleo de constantes es una optimización benévola en casi todos los sentidos, o sea que
si el compilador o la etapa de optimización del compilador hace pegado de constantes, es como que eso no puede estar mal, o sea, no le puede pifiar haciendo eso. Es benévola porque reduce el tamaño del código, o sea, el programa queda más chico, eso es bueno, porque, por ejemplo, quizás un fragmento del programa puede entrar en una sola línea de caché sin que después en tiempo de ejecución uno tenga que ir a buscar fragmentos del programa a memoria principal o algo así. Mejor el tiempo de ejecución porque reduce la cantidad de operaciones que hay que hacer y, por ejemplo, en lugar de tener una multiplicación, uno tiene el resultado directamente. Bueno, reduce el uso de memoria porque reduce el tamaño del código y a veces partes que estaban duplicadas se simplifican. Y además tiene un efecto cascada donde a veces, por ejemplo, hacer este pliego de constantes donde yo la cabeza de esta lista me doy cuenta de que es 0 y reemplazo esto por 0. Ahora si vuelvo a aplicar otra vez pliego de constantes, ahora multiplicar por 0 es 0. Entonces hay un efecto cascada donde se acumularon dos optimizaciones y ahí es donde empiezan a pasar cosas que ya no son obvias. Y si quieren, algo más que me gustaría agregar es que representa de alguna manera la intención del programador. Casi siempre, digamos, o sea, es raro que no la represente, porque si vos pones que x es igual a 2, y es igual a 3, y ahora pones que z es igual a x por y, a veces lo que vos estás queriendo decir es, bueno, x es una constante, y es una constante, solo les doy nombres para que no poner acá el número hardcodeado, digamos, el 2 o el 3 hardcodeados. Solo le doy nombre a constantes y después opero con esas constantes y yo espero que el compilador haga el trabajo de saber cuál es esta constante, sin que yo tenga que calcularla a mano. Eso es lo que el programador generalmente quiere decir cuando escribe un programa de este estilo. Entonces, en ese sentido, el plegado de constantes también está bueno, como que el comportamiento del plegado de constantes es predecible desde el punto de vista del programador, no es algo, no hace cosas raras o inesperadas. Bien, bueno, otro tipo de optimización diferente que un compilador puede hacer es, se da más que nada en los lenguajes que tienen efectos secundarios, pero tienen también expresiones que pueden causar efectos secundarios, como casi cualquier lenguaje con el que trabajen, como C, C++, pero también JavaScript, Java, Python, etc. Por ejemplo, supongamos que tenemos este programa. Acá la función f recibe un entero, muestra el entero en pantalla y devuelve el entero x, muestra el entero x en pantalla y devuelve 2x más 2. Ahora, si en el main show f de 9, este f de 9 va a ser un print 9 y además f de 9 devuelve 2 por 9 más 2, o sea 18 más 2, o sea devuelve 20. Y ahora tengo que hacer f de 20. O sea, la f de afuera hace f de 20, entonces eso hace un print 20 y devuelve 2 por 20 más 2, o sea que devuelve 42. Pero fíjense una cosa, que es que el 42 que devolvió al final, o sea el resultado final, no se usó para nada. Entonces esta función está devolviendo un valor. Ese valor a veces se usa y a veces no. Entonces en estas dos invocaciones a la función f, las dos tienen un efecto y un valor, pero el efecto obviamente siempre importa, ¿no? Porque el efecto está igual, siempre está, digamos, pero el valor a veces se usa y a veces no. Entonces algunos compiladores distinguen entre los llamados a funciones cuando son solo por su efecto y no nos interesa el valor, o cuando hacemos un llamado a función que nos interesa tanto su efecto como su valor. Por ejemplo, el programa anterior se podría refinar de esta manera, o sea, podemos hacer dos copias de la función f, una que es la función f usual y otra es la f que solo hace el efecto pero no devuelve un valor. Esta f es la misma de antes y esta es la variante de f que no tiene el return, digamos, porque no nos interesa el valor. Entonces el main ahora en lugar de hacer f de 9 hace f de 9, en este llamado f sí nos interesa el valor, pero en el llamado f de afuera es solo por efecto y no nos interesa el valor, solo nos interesa el print, pero nos interesa este cómputo. Entonces, bueno, esta optimización puede mejorar el tiempo de ejecución y el uso de memoria, pero tiene como desventaja que puede duplicar el tamaño del código, ¿no? Porque ahora cada vez que tiene una función puede ser que tenga dos versiones de la función.
Bueno, otra optimización bastante natural es la eliminación de código muerto. Eso significa que el compilador puede eliminar código que siempre que tenga la seguridad de que no se va a usar. Entonces, si uno tiene una función que nunca se invoca, la puede eliminar. Si uno tiene una rama de un if que no es alcanzable, o una rama de un case que no es alcanzable, si el compilador puede determinar que esa rama es inalcanzable, puede eliminar esa rama. Además, el momento de detectar el código muerto, el compilador también podría emitir un warning, digamos, esto dependiendo del contexto, emitir un warning diciendo, ojo que, por ejemplo, esta rama del if nunca se puede alcanzar, o ojo que esta función está definida pero nunca se llama. Eso también se puede, es algo que también se puede hacer en esta etapa. Y acá de nuevo, ustedes pueden preguntarse como, ¿por qué el programador pondría código muerto? ¿Está bien? Bueno, mil razones. Una es que a veces el código está en desarrollo y todavía uno define una función que todavía nunca usó y que igualmente quiere compilar el programa, ¿no? O puede ser, como decía antes, que haya distintos flags de compilación, donde por ejemplo quiero compilar código para una cierta arquitectura o para otra cierta arquitectura, y dependiendo de para cuál arquitectura quiero compilar el código, quiero generar una función u otra. Entonces en ese caso, bueno, voy a tener un if que cuando compile el flag de cuál es la arquitectura para la que estoy compilando va a estar fija. Entonces la otra rama, digamos, va a ser código muerto. ¿Está bien? Acá sí quería decir algo, que es que ojo también que cuando uno elimina código muerto, que una función que nunca se invoca, a veces igualmente puede ser que sea necesaria, ¿no? Porque por ejemplo, si uno está compilando una biblioteca que provee una interfaz con operaciones, esa biblioteca la puede compilar por separado, y eso debería generar código para las funciones que por ahí obviamente la biblioteca nunca las invoca porque se espera que el usuario de la biblioteca las use. Entonces eliminar código muerto tiene de alguna manera como premisa que uno está analizando el código desde el punto de vista global, donde ya tiene todo lo que va a ejecutar, o donde hay una función que ya sabe que es privada y que no va a estar expuesta como parte de la interfaz. ¿Está bien? Y una cosa más, ojo también con, o sea, quiero decir que cuando digo ojo me refiero a que se presentan un montón de dificultades y complejidades, ¿no? Que no se queden solo con lo poquito que estoy diciendo. Que, por ejemplo, en los lenguajes que tienen reflection, yo podría pasar que yo tenga una función que está definida y nunca hay una invocación explícita a esa función, pero quizás esa función se invoca dinámicamente con algún mecanismo de reflection, donde yo, por ejemplo, en tiempo de ejecución digo invocar la función que se llama de tal manera con un string. Entonces en ese caso esa función aparenta ser código muerto, pero en realidad no lo es, ¿no? Entonces en los lenguajes que son dinámicos y tienen reflection, este tipo de optimizaciones se vuelven más complicadas y es difícil hacerlas con la seguridad de que esa función no se esté invocando por otra razón. Bien, otra técnica de optimización es lo que se llama inlining de funciones, digamos, que es que cuando uno tiene una función, f recibe parámetros y tiene un cuerpo. Si uno tiene una invocación a la función, esa invocación se puede reemplazar por su definición, básicamente. O sea que en lugar de hacer todo el mecanismo de pasaje de parámetros y call y return, digamos, hacer todo el mecanismo de apilar un nuevo registro de activación que vimos la clase pasada, y reservar memoria para guardar los parámetros y todo eso, uno puede directamente meter la definición de la función, o sea, copiar el cuerpo de la función y darle valores a los parámetros localmente, y esto es lo que se llama como inlining. O sea que si la función, por ejemplo, la usas 10 veces, lo que vas a hacer es copiar 10 veces el cuerpo de la función, si haces el inlining de esa función en esas 10 copias. Ahora, el inlining de funciones es un arma de doble filo, digamos, que no siempre es ventajoso. Por ejemplo, las ventajas que tiene es que, como dijimos, se evita el mecanismo de pasaje de parámetros, la creación del registro de activación, todo el tema de apilar y desapilar los registros y todo eso, que tiene un costo bastante grande a veces. Y la desventaja es que, bueno, si uno no tiene cuidado, el código puede explotar exponencialmente, ¿no? Porque si uno tiene una función que se llama 2 veces
y la copias dos veces, pero cada llamado incluye otros dos llamados a otras dos funciones, o perdón, incluye otros llamados a otras funciones, como que se va multiplicándose el tamaño del código exponencialmente. Para que no haya una explosión exponencial, el compilador, cuando hace inlining, tiene que aplicar algunas heurísticas para garantizar que o para, digamos, controlar ese crecimiento, y para determinar si conviene o no hacer el inlining de una función. Por ejemplo, si yo defino una función y la usé una sola vez en todo el programa, entonces es bastante razonable y no tiene peligro eliminar la definición de la función y reemplazarla por su invocación, ¿sí? La invocación de la función por el código, por el cuerpo de la función. Otro caso en el que también tiene sentido hacer inlining es cuando tenemos una función que tiene un cuerpo muy chiquito. Por ejemplo, supónganse que defino la función, no sé, incrementar x y devuelve x más 1. ¿Está bien? Por alguna razón yo puedo querer hacer esto. Puedo querer tener esta definición de manera, dándole un nombre a este concepto, digamos. Bueno, acá el cuerpo de la función es tan chiquito que hacer todo el mecanismo de crear un registro de activación, apilar el parámetro, hacer el call, hacer el return, todo eso es mucho más costoso y ocupa más código que solamente sumarle 1 directamente de ese registro localmente. Entonces, en este contexto también es razonable hacer inlining de todas las ocurrencias de esa función si es muy chiquita. Pero bueno, hay que tener cuidado con hacer inlinings adentro de inlinings anidados, ¿no? Porque eso es lo que hace que el código pueda empezar a explotar. ¿Y por qué es interesante el inlining? Bueno, el mayor interés, o sea, un interés dijimos que es evitar el mecanismo de pasaje de parámetros y apilar el registro de activación y todo eso, que tiene un costo. ¿Sí? Pero el mayor interés no es tanto ese, sino es la posibilidad de permitir otras optimizaciones. Por ejemplo, supongamos que yo tengo esta función f de xy que devuelve x por y más 1, y ahora g hace f de 0i y. Entonces, f de 0i, hagamos la invocación interna, sí, perdón, está bien, f de 0i, si reemplazamos esto por su definición, nos queda f de 0 y más 1, ¿está bien? Y acá uno usando alguna identidad aritmética, fíjense que acá el primer parámetro no es cualquier cosa, sino que está fijo en 0. Entonces cuando yo multiplico por 0, esto ya da 0, entonces nos queda 0 más 1, y eso ya da 1, entonces nos va a quedar f de 1i. Ahí nos queda así. Y ahora uno, si decide hacer otro inlining de f, nos puede quedar acá 1 por i más 1, y 1 por i es lo mismo que i. Entonces uno ya puede hacer print de i más 1. Y ahora fíjense que no solo eso, sino que yo f la usaba solo dos veces. Ahora ya no lo uso más, entonces puedo eliminar el código muerto y me queda este programa. ¿Está bien? Entonces algo que puede hacer el compilador a veces es como heurística, es decir, si yo estoy llamando una función, bueno, hago el inlining y me fijo si hacer el inlining me lleva a más optimizaciones. Si no me lleva a ninguna optimización, bueno, no hago el inlining. Pero si me lleva a alguna optimización, sigo tratando de ver si eso me convenía. O por ejemplo acá, este 0 por i se puede simplificar. Entonces esa simplificación me dice que ese inlining está bueno porque me da código mejor. Bien. Bueno, y una optimización más que a veces se usa es que se llama desenrollar ciclos. ¿Qué significa desenrollar un ciclo? Significa básicamente reemplazar el ciclo por muchas copias del ciclo. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, un for desde 1 hasta 5, que repite que a r le suma i, eso se puede desenrollar por su definición, básicamente. Entonces, si uno tenía r igual a 0 y ahora r hace r más 1, r más 2, r más 3, más 4, más 5, se puede desenrollar por su definición. Bueno, y ahora si uno tiene este código y hace plegado de constantes, directamente el compilador podría en este momento darse cuenta de que esto da 15. ¿Está bien? Podría simplemente sumar, porque es 0 más 1, acá tenemos 0 más 1, 0 más 2, 0 más 3 y así. Perdón, 0 más 1, esto es lo mismo que 1, después nos queda 1 más 2 y eso es lo mismo que 3 y así. Y termina siendo lo mismo que asignarle 15 a R.
Si uno tiene suerte, desenrollar el ciclo puede hacer que decrezca mucho el tamaño del código. ¿Está bien? También, o sea, acá una cosa es que esto es para desenrollar un for. Obviamente acá si uno tiene una cantidad de iteraciones muy grande no tiene mucho sentido desenrollarlo porque el compilador tenía que trabajar con código mucho más grande que el que había recibido, eso no tiene mucho sentido. Pero por ahí si se detecta que este número de iteraciones es chico, no sé, por ejemplo es un número que está entre, no sé, 1 y 20, por ejemplo, algo así, por decir algo, uno podría desenrollarlo y ver qué pasa. Cuando uno tiene un while, el while obviamente no se puede desenrollar infinitas veces, pero lo que sí se puede hacer es desenrollar el cuerpo varias veces, por ejemplo, no sé, 4 veces o 8 veces, no sé. Entonces, este while de acá es equivalente a este while de acá, donde ahora yo en lugar de hacer el while y después ejecutar el cuerpo una vez, hago el while, ejecuto el cuerpo una vez y chequeo. Si se cumple la condición, vuelvo a ejecutar el cuerpo. Si se cumple la condición, vuelvo a ejecutar el cuerpo. Si se cumple la condición, vuelvo a ejecutar el cuerpo. Entonces tengo varias copias del cuerpo. Y eso también puede servir para que en cascada se produzcan más optimizaciones que provengan de la interacción entre estos cuerpos, entre estas copias del cuerpo. ¿Está bien? Además, otra ventaja de desenrollar ciclos es que puede aliviar la predicción del salto del procesador. O sea, ustedes no sé si vieron cuestiones de arquitectura de los procesadores. En general, cuando hay una instrucción jump condicional, digamos, o sea, por ejemplo, jump, lo voy a escribir con la anotación que teníamos acá, saltar si algo es menor de otra cosa, a una etiqueta, no sé, L. El procesador, para tratar de que la ejecución del código máquina sea más rápida, trata de predecir cuál va a ser el destino del salto. O sea, cuando yo tomo un salto, el procesador trata de predecir si ese salto se va a tomar o no se va a tomar. Si uno tiene un while, eso a veces afecta o sea, hace que el predictor de saltos se equivoque más, digamos, a veces. En cambio, si uno desenrolla el ciclo, eso hace que se equivoque menos. Entonces, puede mejorar el código desde ese aspecto. ¿Está bien? Y bueno, si, por decir algo tonto, si cada iteración del ciclo le suma 1 a una variable k, quizás uno, creando constantes o reordenando cosas, puede convertir estas 4 asignaciones en una sola asignación. Y si uno tiene mucha suerte, quizás los 4 ciclos se pueden convertir en un único ciclo que hace todo 4 iteraciones de golpe, digamos. ¿Está bien? Eso si uno tiene suerte, cosa que no es el caso general, pero a veces puede pasar. Bien, bueno, con esto terminamos esta discusión informal sobre otras técnicas de optimización y con esto terminaríamos la clase de hoy.